Hola, profe, bienvenido al podcast de Ideas para Profe, el podcast sobre educación para mejorar la educación. Soy Javier Gaviño, maestro de primaria y formador, y te recuerdo que puedes escribirme a javier@ideasparaprofes.com. Comenzamos este podcast después de una pausa. Recupero por fin las entrevistas que ya me habéis escrito. Oye, ¿qué pasa con el podcast? ¿Qué pasa con las entrevistas? Aquí estamos. Hoy nos acompaña Sergio Delgado, profesor de español como lengua extranjera y emprendedor. Y en esta primera entrevista de la tercera temporada hablaremos sobre emprendimiento y educación, que parecen dos temas que no tienen relación, pero sí están relacionados y es necesario que estén relacionados. Y vamos a verlo. Así que quédate, que empezamos. Ideas para profes. Ideas para profes. Ahora también en podcast. Ideas para profes. Suscríbete. Sergio, ¿qué tal? En primer lugar, gracias por participar. Es un placer poder contar contigo para esta entrevista, para el podcast de Ideas para Profes. Te doy la bienvenida. Gracias a ti, Javier. Ha costado concertarla. Aquí reunirnos los dos aquí en Zencaster, pero bueno, adelante. Seguro que lo que comentemos y de lo que hablemos les interesará a los profesores. Seguro que sí. Bueno, esta entrevista con Sergio es el programa ya número 29 del podcast de Ideas para Profes, y vamos a hablar precisamente de dos conceptos, de dos campos que a priori parece que pueden estar separados, que no tienen relación, pero en realidad sí que deberían de tener relación, y estoy hablando del emprendimiento y la educación. Sí que deberían tener relación, y creo además que es necesario. Sergio, eres profesor de español como lengua extranjera, tienes un negocio online para enseñar español como lengua extranjera, y además eres emprendedor precisamente por eso, eres capaz de aunar educación y emprendimiento. ¿Cómo se hace esto? ¿Se puede ser profe y emprendedor? La verdad, Javier, es que el dinero y la educación parece como que se llevan muy mal, ¿no? Y nunca sabré por qué. Yo de hecho, nunca he tenido ese problema, ¿no? Cuando trabajaba como profesor presencial, pues yo me iba también a trabajar también porque necesitaba ganar dinero, ¿no? Además de porque me gustaba dar clases. Lo que pasa que, bueno, después ya de varios años, pues deduje que, oye, ¿por qué no, después de tantos años aprendiendo, es decir, dando clases en el aula presencial, ¿por qué no emprender? Entonces, a mí la verdad es que no me costó mucho dar este salto de profesor de presencial que trabaja para terceros a ser profesor emprendedor. No mucho a la hora de dar clases, no mucho a la hora de ponerme a dar clases online, que es lo que llevaba durante muchos años haciendo, de forma presencial primero y luego online. El problema vino en el otro punto, que era cómo dar clases online, pero vendiéndolas por tu cuenta. Y ahí es donde yo creo que muchos profesores presenciales no están hechos para dar este salto al mundo emprendedor, ¿no? Creo que una cosa es dar clases y otra cosa es vender las clases, ¿no? Y yo digo que no porque emprendas eres mejor, no es que juegues en una liga superior, no es que seas de otra raza, simplemente es que tienes la forma de ganarte la vida un poco diferente a la del profesor que da clases presencialmente y trabaja para terceros en una escuela, en una academia, en un colegio, ¿no? Así que creo que en otro mundo ha nacido para ser pues de las dos, ¿no? Por parte de las dos vertientes, ser profesor y ser emprendedor, pero lo que sí que es importante es que tú sepas en qué lugar estás, en cuál de estos dos lugares estás, y que no estás obligatoriamente y no es necesario que tú des este salto y te sitúes en la otra punta, ¿no? Así que bueno, aquí es un poco conócete a ti mismo. A mí me da muchísimo vértigo, a mí se me cuesta el cambio porque además he estado dándole muchísimas vueltas a montar mi propia historia de formación y tal, y me da, ya te digo, me da vértigo. Para mí es un salto al vacío que a día de hoy no me atrevo a dar. Entonces, bueno, espero que este podcast, que tu entrevista, sirva de inspiración para mí y para otros muchos profes que se encuentren en una situación similar y se animen a emprender.
¿Cómo es el perfil? Porque me has dicho que no todo, me ha notado esa frase, no todo el mundo puede ser profe y emprendedor. ¿Cómo es el perfil de un profe online, de un profe que emprende? ¿Qué competencia o qué formación debería tener? A mí me gusta siempre partir, ¿no?, de que es el típico profesor formado y con experiencia a la hora de dar clases. Me da igual si le ha dado clase presencialmente o online. Digo esto no tanto por este mal endémico que tenemos muchos profesores con la titulitis, con la famosa titulitis, sino porque cuando tú, Javier, te dispones a emprender en una economía de nicho como es Internet, donde tienes que especializarte al máximo, es muy difícil que tú emprendas si no conoces absolutamente nada del sector, que en este caso yo me dedico al mercado de la enseñanza de idiomas extranjeros. Es muy difícil que tú te puedas crear una marca si tú no has sido antes profesor. ¿Por qué? Porque es un paso que obligatoriamente intermedio que tienes que dar sí o sí. Existe una gran diferencia, porque yo también mentorizo a profesores de idiomas que quieren lanzarse al mundo online, como yo lo he hecho, y existe una gran diferencia entre el profesor que ya ha sido profesor, ya se ha formado, ya lleva años de pilotaje en el aula, al profesor que todavía no ha dado ninguna clase y está dando sus primeras clases en una plataforma online con sus primeros estudiantes, sobre todo a la hora de montarte luego tu propio negocio, ¿no? Así que creo que en un principio tenemos que partir pues de la formación y la experiencia que tiene cualquier profesor en el mundo presencial. Esto sí o sí. Y luego hay que añadirle pues cierta competencia digital a la hora de montarte pues este negocio. Simplemente saber un poco cómo se monta una página web, manejarte un poquito lo que es pues creación de contenido, si apuestas por el marketing de contenido, ya sea en un canal de YouTube, en un podcast como ahora hacemos, en un blog, en un artículo, eso sería lo mínimo. Y luego también tener lo que se llama, ¿no?, las soft skills, estas habilidades blandas, ¿no?, que pues oye, tener un poco, ¿no?, de persistencia, tener un poquito, ¿no?, de asertividad, muchas veces a decir que no, que esto es una cosa que nos cuesta mucho a los profesores, que creo que somos demasiados altruistas, ¿no?, que aceptamos muchas cosas del sí y muchas veces hay que poner límites a esto, y sobre todo en el mundo de Internet, que te vas a encontrar alumnos que, oye, que te van a intentar negociar las clases, que te van a quizá cancelar la clase, que quizá te van a decir, oye, yo este contenido no quiero darlo, quiero hacerlo de otra forma, ¿no? Y tú estás en tu negocio, tú estás en tu casa, y en tu casa tú tienes tus normas, ¿no? Entonces, fíjate que es mezclar, ¿no?, esta parte del profesor presencial de toda la vida con un poquito todo este conocimiento digital y a través también tener esta actitud de profesor emprendedor. Sergio, precisamente una de lo que he descubierto de ti es que, bueno, dos cosas principalmente, que le das prioridad, ¿no? Priorizas o te gusta más el LinkedIn como plataforma o red social, y por otro lado el podcast. He visto que tienes un podcast que se llama, si no me equivoco, Movimiento L, ¿verdad? Y también hay algunas entrevistas, lo he estado escuchando antes de que nos viésemos. Te quiero preguntar precisamente por LinkedIn y por el podcast. Partimos por el podcast, empezamos por el podcast. ¿Se puede usar un podcast como recurso didáctico para enseñar una lengua, para enseñar un idioma? Se puede usar el podcast como contenido formativo a la hora de monetizarlo, si tú quieres, y también como canal de contenido de visibilidad para que potenciales estudiantes te conozcan. Sí, se puede hacer de las dos formas. Te puedes encontrar tanto negocios de profesores que están vendiendo podcasts, están vendiendo archivos MP3 con un contenido, como profesores que están dándose a conocer su negocio con un canal de visibilidad llamado podcast, que cada día lo escuchan miles de estudiantes. Así que sí, se puede hacer ambas cosas con el podcast. Claro, yo estoy pensando ya un poco en mi realidad más inmediata, más cercana, que mi clase de educación primaria con mis alumnos. Y bueno, sí, realmente podría utilizar, además contando con otras plataformas como Classroom, Moodle o la plataforma educativa que se esté utilizando. Luego me llama mucho la atención precisamente que he estado escuchando una de tus entrevistas, la importancia que puede llegar a tener LinkedIn, que es quizá una red social desconocida para muchísima gente, que quizás no se llega a comprender bien cuál es el potencial o el funcionamiento de LinkedIn, pero creo que es básica para un emprendedor. ¿Por qué no me cuenta algo sobre cómo debería o podría aprovechar las ventajas que ofrece LinkedIn un profe que quiera emprender? A ver, en primer lugar, las redes sociales
O sea, tú cuando eres profesor emprendedor, Javier, tú tienes que pensar exactamente para qué vas a usar las redes sociales. Ujú. La gran mayoría de profesores que no emprenden usan las redes sociales como un canal de comunicación para compartir recursos, ideas, etcétera. Tú cuando eres profesor emprendedor tienes que pensar que las redes sociales te tienen que servir para generar negocio o al menos oportunidades de negocio. Y LinkedIn va muy bien en este caso. ¿Es necesario tener redes sociales? Yo creo que no, yo cada vez las uso menos. Yo utilizo el email marketing, que es enviar un email cada día. Ahora bien, a mí LinkedIn me funciona sobre todo para entrar en contacto con potenciales clientes, porque yo también tengo el negocio de formación de profesores. Entonces, Ujú. lo que es la prospección, que es encontrar, buscar a potenciales clientes a los que vender pues servicios o productos, funciona muy bien en LinkedIn y no tanto en otras redes sociales. Y a mí me gusta usarlo para eso. Claro, también te digo que LinkedIn no es para todo el mundo. Si tú te estás dirigiendo quizá a estudiantes pues B2C, estudiantes cliente final, que tiene, digamos, que va a estudiar pues el español, la lengua que tú utilices de forma individual por su cuenta, pues igual no merece tanto como por ejemplo LinkedIn, que sí que está pues más dirigido a encontrar proveedores o encontrar pues digamos empresas a las que tú les puedes vender sus servicios y luego la empresa se encarga de vendérselo a sus empleados, ¿no? Para eso LinkedIn funciona muy bien. A mí LinkedIn me gusta en este sentido porque es una red 100% profesional y no vas a encontrar pues las chorraditas de los gatitos ni de otras cosas, ¿no? O los bailes del perreo de TikTok. Sí. Sirve para esto, sirve para generar negocio y para eso está LinkedIn. ¿Se puede vivir sin LinkedIn? Sí, también se puede vivir sin LinkedIn. Bueno, realmente sí que es cierto que, al menos a mí me pasa, tengo esa idea ya preconcebida de, de el contenido que ofrece TikTok, pero es cierto que de un tiempo a ahora estoy viendo un contenido de muchísima calidad. Entiendo cómo funciona el algoritmo de TikTok. Lógicamente, cuanto más tiempo pases expuesto a un determinado contenido, más contenidos similares a ese te enseña. Y es cierto que hay algunos perfiles de TikTok que ofrecen un contenido genial. Ofrece un contenido genial. Entonces también creo que depende muchísimo de cómo se utilicen las redes sociales, sean cual sea. Me has hablado también de tus alumnos, de la naturaleza de tus clientes, porque aquí estamos hablando de clientes. Sergio, ¿cómo es el perfil de tus alumnos, de tus estudiantes que se inician a aprender una lengua extranjera de forma online? ¿Cómo trabajas con ellos? Bueno, primero hay que decir, Javier, que el estudiante online, a diferencia del presencial, es un estudiante un poco diferente. Es un estudiante que no digo que nunca lo haga, pero rara vez pisará una aula presencial. Es decir, es un tipo de estudiante que busca los beneficios, entre comillas, que tiene aprender un idioma por Internet. Y es un estudiante que vive la abundancia de profesores, vive la abundancia de horarios de profesores, de tarifas, o sea, es un estudiante que con 2 clics de ratón pues tiene todo esto a su disposición. Entonces, esto para vender, pues esto nos dificulta un poco el profesor, porque no sabemos vender, pues hay que venderle, pues digamos, a un estudiante que vive la abundancia, que no es que el típico estudiante que vive en un pueblo y la única academia que hay en ese pueblo pues es la que hay y ya está, ¿no? Que no, que el profesor, el estudiante pues busca esto. Y busca también, pues oye, una, entre comillas también, personalización del aprendizaje. Son tipo de clases en las que el estudiante le va a gustar más en el one-to-one, las clases particulares, que no tanto grupales. Pero eso no quiere decir que no vaya a grupales, sino que hay que montarlas de una forma diferente. Entonces, este es el tipo de estudiante al cual uno debería dar clases. Es un estudiante que se mueve en Internet, que consume contenido formativo en Internet, que un estudiante más autónomo en el sentido de que quizá él mismo se ha creado su propio proceso de aprendizaje y ha notado que necesita la presencia de un profesional llamado profesor que le pueda, digamos, encaminar o solventar ciertas dudas que por sí mismo él no puede solventar. Y a partir de aquí, pues bueno, se trata por parte del profesor pues encontrar este tipo de estudiante y conectar con él, ¿no? Y empezar a vender clases, sobre todo pues a través de la marca personal. He visto que, bueno, lógicamente hay una estrategia detrás de tu idea de negocio, porque lo he estado observando. Es curioso cómo tienes ese gancho, ¿no? Desde tu espacio personal, tu web, hasta el podcast, absolutamente todo.
está construido de una forma atractiva y atrayente. ¿Cómo es el proceso de crear ese contenido? ¿Cómo ha sido tu proceso de diseñar esa estrategia? ¿Te refieres, Javier, la estrategia de la página web, ¿no? O sea, cuando un Entra en tu estudiante... página web, he entrado en tu perfil de LinkedIn, he estado escuchando tu podcast y veo que hay algo en ese contenido que te engancha, te hace quedarte a terminar de ver el podcast. Es de las pocas veces que he leído tu web desde principio a fin. Entras en una web y haces scroll rápido, pero en este caso no, tienes frases, gancho ahí que hace que te queden y que no te pierdas nada de la información y efectivamente te acabas suscribiendo a la newsletter y bajándote ese ebook. ¿Cómo ha sido? Eso se llama, eso es una ciencia, bueno, no es una ciencia, es una disciplina que hay que se llama copywriting. El copywriting es escribir persuadiendo, es escribir enganchando, es escribir para que el lector haga algo. En este caso, pues cuando la gente llega a mi página web, lo que yo busco únicamente es que me den su email, es que se suscriban a mi newsletter. Y yo en la newsletter lo que hago es vender, ¿no? Pero bueno, es un embudo de venta muy sencillito. La cuestión es, yo necesito atraer público a mi página web. ¿Cómo hago esto? Canales de visibilidad. Tienes el podcast, tienes lo que publico por las redes sociales, tienes el SEO de algunos artículos de blog que escribí antes. Entonces, todo eso está encaminado única y exclusivamente a que me vayan a mi página web y en mi página web yo les convenza para que me den el email. Y a partir del email, lo que hago es un email diario, es como si tú publicases en una red social, pero yo envío un email a más de 1.000 suscriptores que tengo para que me lean. Y yo en cada email les cuento una historia o un punto de vista, desde el punto de vista del profesor, por supuesto, algo que a ellos les interese y luego les vendo algo. Siempre hay un clic al final del email donde pues le vendo un curso, la membresía de profesores, si son estudiantes pues unas clases, un paquete, quizá algún tipo de curso enlatado, en audio, ¿no? Siempre, la idea es muy sencillita, es gente que va a mi página web y en mi página web te convenzo para que me des el email y yo en el email lo que hago es venderte. Genial. Es que, claro, ahora cada vez más se va, en fin, extendiendo esta forma de trabajar desde casa, a través de alguna plataforma online, o sea, un negocio online. Y realmente, al menos para mí, me imagino que para muchos de los que oigan este podcast igual, es un campo absolutamente desconocido para muchos de nosotros. Sergio, ¿te importaría contarnos cuál ha sido el proceso para crear tu negocio online? A mí me interesa muchísimo, desde luego, porque ya te digo, es algo que me da muchísimo vértigo, pero para alguien que quiera iniciarse en su negocio online, ¿qué pasos debería seguir? Bueno, pues como he comentado antes, ser profesor presencial. Yo he sido profesor presencial hasta finales del 17, desde 2010 hasta el 17. Entonces, bueno, he estado trabajando en España y en otros países dando clases de español y llega un momento en el que digo, pues bueno, voy a emprender. Yo en aquella época tenía un blog, que era el blog de conmovimiento.com, todavía existe, pero lo estoy cambiando. Y en ese blog yo me dedicaba a escribir mis viajes por los países, ¿no? Pues desde mis clases de español hasta pues cosas que veía y tal, ¿no? Y poco a poco yo ahí fui reuniendo de forma indirecta pues una audiencia. Claro, esa audiencia me dijo que lo que le interesaba no eran mis viajes y todo esto, que lo que le interesaba era lo que yo hacía en las clases. Y entonces pues nada, pues fui creando allí, sin querer, una audiencia de potenciales clientes de profesores de español como lengua extranjera. Llegó un momento en el que yo ya estaba un poco cansado de dar clases presenciales y ahí dije, pues mira, me voy a lanzar con mis clases online. Pero claro, también tenía este blog de profesores, tenía estas dos líneas de negocio, los profesores y los posteriores alumnos. Entonces, lo que yo ya había aprendido a nivel tecnológico y a nivel de venta, lo poquito que sabía de profesores, pues lo apliqué a lo que era pues mis primeras clases, que eran clases para principiantes, de nivel A1 y de nivel A2. Ahí me abrí pues un blog, luego pues me abrí un podcast que también juguete con él, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, con eso ya empecé a facturar dinero. Claro, yo en aquella época vivía en Bosnia, vivía en Sarajevo, y con 500 euros, pues yo ya vivía. Vivías justo, pero vivías. Y con eso yo ya pude empezar a vivir con mis clases y con mi formación de profesores. Claro, poco a poco eso se va creciendo y tienes que decidir si quieres más a papá o quieres más a mamá.
Y dije, bueno, tengo que priorizar una de las dos cosas. Y prioricé el caso de los profesores, que también podía haber hecho con alumnos. Lo que pasa es que lo de los profesores es lo que más me daba, más dinero me daba, lo que más facturaba, lo que más vendía y en teoría lo que también más me gustaba, ¿no? Pero hoy en día sigo dando clases a alumnos, sigo dando clases DELE, de preparación DELE, para el examen de español, pero bueno, que nada, la cuestión es haber sabido coger toda esta experiencia previa que yo tenía, empezar a vender, lo primero que vendía eran clases de español para principiantes y formación de didáctica para profesores, cómo dar clases de español, y poco a poco lo que ha ido evolucionando es que yo ya no enseño cómo dar una clase de español, sino cómo montarte un negocio dentro de Internet como profesor de idiomas online. Sí, has enfocado tu actividad más precisamente en ayudar a emprender a otros profes. Claro. Cuando me dices que has estado, bueno, que creaste un blog, un podcast, ¿eso te sirvió de escaparate o de portfolio, ¿no? De carta de presentación para otras empresas que contrataron tu servicio? Sí, a ver, a mí me gusta mucho el blog, me gusta el SEO mínimo. Es una cosa lenta, pero es una cosa que luego funciona muy bien porque creo que hoy en día, después de no sé ya cuántos años emprendiendo, más del 50% de visitas que llegan a mi página web llegan por búsquedas de Google. O sea, son artículos de blog, principalmente. Y luego el podcast lo cogí porque le pasa un poco como con el email. Y es que es un contenido muy ligero, es ligero de producir y es ligero de consumir. Tú te puedes luego complicar lo que tú quieras con el podcast, puedes poner musiquita y todo, ¿no? Pero mis podcasts actualmente es esto, un micrófono y yo hablando o haciendo una entrevista, y es que no edito absolutamente nada del podcast. Y entonces, pues me gustó en ese sentido, y fueron mis dos canales de visibilidad, y creo que son los dos principales que hoy en día sigo usando, a pesar de que ya no escribo artículos de blog. Y en el podcast lo que hago pues es una entrevista mensual y luego pues bueno, algún tipo de contenido, ¿no? Explicando cosas que estoy vendiendo en mi newsletter. ¿Tendrías alguna recomendación sobre cómo formarnos los profes que estamos interesados en emprender, formarnos en SEO, en copywriting, estos términos que has estado utilizando que quizás pertenecen más al ámbito empresarial, ¿no? Del emprendimiento? A ver, hay profesionales que se dedican 100% a cada una de estas disciplinas, de forma focalizada y de forma centralizada. Yo no recomendaría obsesionarse mucho me voy a especializar en una disciplina solo, porque cuando tú emprendes necesitas un poquito de cada cosa, y sobre todo tampoco es mucho para que esto te vaya bien. Luego ya vas viendo, pues según los derroteros que tomes, si necesitas más de una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, no te voy a dar nombres en específico, pero yo recomendaría lo que te he comentado antes: aprender a cómo montar un blog, a crear contenido en un blog, en un WordPress normal y corriente, que esto pues con 100 euros al año y con tal y una vez que lo montes ya está. Y a partir de ahí, una vez tengas la base mínima, ya ver si te vas más hacia el copy, si igual necesitas un podcast, necesitas el podcast, si yo que sé, igual trabaja más las redes sociales y te quieres especializar pues en alguna red social, lo que tú vayas viendo. Genial. Mira, me queda clarísimo, me queda claro que bueno, que en caso de un profe que quiera emprender no es tirarse a una piscina vacía, sino que es más quizá investigar qué camino coger cada uno hasta que podamos llegar a la meta que vamos fijándonos como objetivo. Sí que hay una pregunta con la que me gusta cerrar las entrevistas, que está estrechamente relacionada con el ámbito de la educación, con el cambio educativo. Te quiero preguntar qué crees que debería cambiar de la educación. ¿Qué cambiarías tú de la educación? Educación reglada, dices. Pues Educación en madre general, mía. teniendo en cuenta, sí que es cierto que cuando preguntas qué es para uno o para otro la educación, pues cada uno tiene una idea quizá personal o una opinión distinta sobre qué debería cubrir la educación. Yo tengo la mía, yo entiendo que la educación es un trabajo de ingeniería social, y al final la sociedad que tenemos pues es fruto de ese proceso de educación que ha ido pasando cada uno, ¿no? Como gran grupo. Entonces sí que es cierto que cuando pregunto, oye, ¿qué cambiarías tú de la educación? Cada uno aporta algo, y es cierto que si lo conseguimos aunar todo, porque las personas a las que entrevisto suelen ser expertos en algún ámbito de la educación determinado,
aportan ideas muy potentes. Siempre hay algo ahí que diría, esto lo cambiaría, esto lo haría de otra forma. Entonces, me gustaría saber tu opinión también. A ver, yo ¿Crees te lo tú puedo... que se debería cambiar en el ámbito de la educación? Yo nunca he ejercido en la educación reglada porque nunca me la he creído. O sea, siempre me ha parecido una educación pues muy teórica, muy basada en memorizar muchas cosas que yo he sufrido como estudiante y no me han servido para nada. Ahora bien, dentro de la enseñanza de idiomas y dentro del L, que es a lo que me dedico, yo hoy en día no me creo por qué todavía hoy en día ningún máster de formación de profesores de L tiene ninguna asignatura de cómo dar clases online. Cuando sabemos que en la realidad actual es casi seguro que cualquier chaval que sale de un máster de L va a dar alguna clase online. Si es que va, o sea, el coronavirus nos lo ha demostrado de que esto o sea, de que la digitalización ya está aquí y está para quedarse, ¿no? Y ya yo tampoco entiendo, ya si rizamos un poco más el rizo, ¿cómo es posible que no se enseñen a los chavales a emprender? Mínimas nociones de emprendedurismo, ¿no? ¿Por qué todo el sistema educativo está basado en vomitar a empleados al mercado laboral? Cuando tenemos un serio problema y es que no hay suficientes plazas o lugares de trabajo o empleos para tanto empleado que saca el sistema educativo y las universidades. Entonces, oye, que no como te he comentado, no todo el mundo va a ser emprendedor, no todo el mundo, pero hay un porcentaje de chavales que sí que les va a gustar al menos, oye, experimentar un poco cómo es esto de emprender con un negocio online, cómo funciona esto. Y se dan cuenta, porque a mí me llegan este tipo de profesores que han estado pues ejerciendo un montón como profesor, formándose, dando clases, sobre todo formación académica, muchas horas de estudio y que no tienen ni puñetera idea de cómo empezar a ganarse la vida por su cuenta. Y a mí eso me parece un derecho fundamental, que alguien que tenga herramientas para ganarse la vida por su cuenta. Genial, Sergio. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Recuerdo que Sergio Delgado es profesor de español como lengua extranjera y emprendedor. Te recomendaría que lo siguieses en LinkedIn y su podcast, Movimiento en L, si no recuerdo mal, ¿verdad? Tiene unas entrevistas muy interesantes. Y Sergio, de nuevo, gracias por participar. Muchísimas gracias a ti, Javier. También diría que mejor si me seguís mejor en mi newsletter, que es newsletter diaria, ¿vale? Porque las redes sociales no las uso mucho y el podcast, pues bueno, no está mal. Oye, escuchadme porque alguna sale, pero donde realmente tenéis contenido bueno y fresco es precisamente en mi newsletter, el conmovimiento.com. Muchísimas gracias, Javier, por la entrevista. Gracias a ti. Hasta ahora. Chao. Ideas para profes. Hasta aquí la entrevista con Sergio Delgado. Hemos hablado de educación, hemos hablado de emprendimiento, de clases online. Y el resumen de esta entrevista lo centraría en 3 puntos principales. En primer lugar, pues que no todo el mundo tiene por qué emprender. El emprendimiento no es para todos. Me ha parecido muy interesante esta frase, esta aportación. En segundo lugar, pues que los estudiantes online son un perfil distinto a los estudiantes que buscan la presencialidad. Estamos hablando de estudiantes que se conocen mejor, que buscan la individualización del proceso de aprendizaje y que probablemente no pisen una clase presencial nunca más. Esto me recuerda mucho, se asemeja mucho a los enfoques metodológicos, a las metodologías activas en las que el alumno es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje y busca en el profesor un rol más como un guía, un monitor y no tanto el rol tradicional de profesor. Y por último, se hace necesario añadir materias de emprendimiento y de enseñanza online en la formación del profesorado. Es cierto que la enseñanza presencial y la enseñanza online son distintas y por lo tanto requiere destrezas diferentes. Me ha parecido también muy buena idea pues incluir este tipo de asignaturas en el plan de estudio de los futuros docentes. Espero que te haya gustado la entrevista. Deja en los comentarios, me gustaría que dejas en los comentarios si alguna vez has pensado en emprender o si tienes alguna idea de negocio, que me encantará leerte. Te recuerdo que puedes seguir este podcast y que puedes seguirme también en redes sociales en @ideasparaprofes. Tienes también disponible el canal de YouTube donde vas a encontrar, además de esta entrevista, otras muchas entrevistas y vídeos sobre herramientas digitales para tu clase. Te espero en el próximo podcast. Adiós, profe. Suscríbete.